Hola, aquí con ustedes su chambeador favorito, trayéndoles un nuevo capítulo sobre esta historia. Quiero decir que estamos avanzando mucho y creciendo lentamente en este canal, y me alegra que sigan apoyando esta historia. Pero bueno, sin más que decir, comencemos. Capítulo 5. Lecciones de polvo y espadas. 3 de abril, Beacon Academy, 7:20 de la mañana. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los grandes ventanales de Beacon Academy, bañando el recinto con una luz cálida y dorada. Poco a poco, los estudiantes comenzaban a despertarse, arrastrándose fuera de la cama mientras el bullicio matutino tomaba fuerza. Sin embargo, en una habitación en particular, el día empezaba con una escena mucho menos tranquila. Lady Daniela, te has vuelto loca. Gritaba Lady con el ceño fruncido, sosteniendo en alto una botella medio vacía de su costoso producto para el cabello. Daniela. ¿Qué? Solo era un poquito, respondió Daniela, encogiéndose de hombros mientras se cepillaba el cabello sin mucha preocupación. Mientras tanto, la peliblanca con la misma calma con la que uno se cepilla los dientes se arreglaba frente al espejo, ignorando el caos a sus espaldas como si fuera rutina diaria. En un rincón de la habitación, Nero luchaba con su corbata como si se tratara de una serpiente rebelde. Llevaba puesto el uniforme masculino de Beacon, pero la corbata parecía determinada a arruinar su dignidad. Nero. ¿Quién inventó estas cosas? Murmuraba entre dientes, sin notar que Trish lo observaba con una mezcla de cansancio y resignación. La rubia cruzó los brazos y soltó un profundo suspiro. Trish. Somos maestras, se supone que debemos dar el ejemplo, masculló para sí misma. Y sin más, se acercó a Lady y Daniela, y en un acto tan veloz como el de un rayo, les dio un golpecito en la cabeza a ambas, estilo anime, con una vena palpitante visible en su frente. Trish. Dejen de actuar como niñas. En 2 horas tenemos que estar dando clases. Las dos solo bufaron, mientras Nero, finalmente derrotado por la corbata, la sostenía con una expresión de absoluta derrota. Así comenzaba otro día en Beacon Academy, con el equipo de Bill Micree poniendo el ejemplo. De alguna manera. El equipo de MC ya estaba por salir del dormitorio, listas para enfrentar su primer día como instructoras en Beacon. Daniela se ajustaba los guantes, Lady revisaba su maletín con seriedad fingida, y Trish, como siempre, parecía perfectamente compuesta. Nero, por su parte, intentaba disimular la frustración de su batalla perdida contra la corbata. Justo cuando estaban por cruzar la puerta, Daniela se detuvo en seco al mirar a Nero. Daniela. Alto ahí, dijo con un tono inesperadamente serio. Nero se giró, confundido. Nero. ¿Qué pasa ahora? Daniela se acercó con pasos firmes y, sin pedir permiso, comenzó a deshacer la corbata mal puesta de Nero. Daniela. ¿Así piensas presentarte a clase? Mira esta cosa. Está tan mal hecha que parece que peleaste con una horda de demonios y perdiste. Nero. Oye. No está tan mal, protestó Nero, pero su voz bajó de volumen mientras Daniela trabajaba con sorprendente delicadeza, sus manos expertas ajustando el nudo con cuidado. El chico apartó la mirada, claramente incómodo. Nero. TCH, pareces mi mamá. Lady se cubrió la boca con una mano, conteniendo la risa. Trish, por su parte, soltó una pequeña carcajada. Trish, susurrando en voz baja. No estás tan lejos de la verdad, mocoso. Daniela solo sonrió con dulzura, aunque una chispa de emoción brillaba en sus ojos. Daniela. Ahí está. Mucho mejor, dijo, palmeándole el hombro con una sonrisa maternal. Eres un chico guapo, Nero, no lo arruines con una corbata fea. El joven buzó, con un leve rubor en las mejillas, y murmuró un gruñido ininteligible. Pero cuando Daniela se dio la vuelta para salir por la puerta, una expresión pensativa cruzó su rostro. Lady y Trish la observaron en silencio, compartiendo una mirada cómplice. Ellas sabían el secreto, y cada día parecía más difícil para Daniela ocultar ese instinto de madre que le salía tan natural. La puerta se cerró detrás de ellos, y el pasillo resonó con sus pasos. Mientras caminaban por los pasillos de Beacon Academy, el equipo de Bill Micree no pudo evitar notar las miradas que atraían. Los estudiantes, especialmente los masculinos, no podían evitar mirar a Daniela, quien caminaba con confianza y una actitud que dejaba a más de uno sin palabras. Los sonrojos y susurros estaban a la orden del día, pero a ella no parecía importarle en lo más mínimo. De repente, un estudiante se plantó frente a ellos, claramente nervioso, con una sonrisa torpe en su rostro. Extra.
Perdón, dijo el chico, tartamudeando mientras miraba a Daniela. ¿Cuál es tu nombre? Daniela levantó una ceja y abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir palabra alguna, Trish y Lady intercambiaron una mirada divertida. Sin embargo, fue Nero quien no aguantó más. Nero, mocoso, muévete de una vez. Gritó con voz cortante, empujando al chico hacia un lado sin mucha delicadeza. El estudiante tropezó un poco, visiblemente avergonzado, y rápidamente se alejó, murmurando disculpas. Mientras tanto, Nero, con una expresión molesta y los brazos cruzados, continuó caminando, ignorando por completo la mirada curiosa de sus compañeros. Lady, ¿qué te pasa, Nero? Preguntó Lady, disimulando una sonrisa, mientras observaba a su amigo. Trish, por su parte, se cruzó de brazos, mirando a Nero con un brillo travieso en sus ojos. Trish. Parece que alguien está celoso. Daniela, que estaba al tanto de la reacción de Nero, solo levantó las cejas, sorprendida por la actitud de su hijo. Un leve rubor se formó en sus mejillas, pero rápidamente lo apagó con una risa suave. Daniela. ¿Celoso? Murmuró, sin querer dar mucha importancia al asunto. Sin embargo, sus dos amigas compartieron una mirada que decía mucho más de lo que parecía. Ambas lo sabían. Vergil. Era imposible no hacer la conexión. Esa actitud posesiva y protectora, ese comportamiento tan familiar. Un nombre les vino a la mente al instante. Vergil. No era un pensamiento que pudieran ignorar, aunque la verdad aún estuviera flotando en el aire sin ser revelada. Nero continuó caminando, totalmente ajeno a lo que sus compañeros estaban pensando. Pero algo había cambiado, y en el fondo, él también lo sabía, aunque no podía entenderlo aún. Cafetería de Beacon, 8:03 AM. Tras un corto pero intenso paseo por los pasillos de Beacon, el equipo de Bill Micree llegó finalmente a la cafetería. A esa hora ya estaba llena de estudiantes charlando y desayunando, aunque un silencio incómodo recorrió el salón cuando los cuatro entraron. Como era de esperarse, todos les abrían paso instintivamente, ya sea por respeto, o puro temor. Tras recibir sus bandejas, se sentaron en una de las mesas del fondo. Nero, Lady y Trish habían optado por un desayuno saludable. Tostadas integrales, fruta, huevos revueltos y té. Comida ideal para mantener la forma, mantenerse fuertes, y funcionales como instructores. Daniela, por su parte, tenía un plato ridículamente desproporcionado con 2 porciones de pizza con extra queso, un batido de chocolate espeso, y encima un gran tazón con 3 bolas de helado de fresa, coronado con crema batida y cerezas. Daniela. Hora del desayuno. Canturreó la peli blanca con una sonrisa radiante mientras comenzaba a devorar la pizza con gusto, sin remordimiento alguno. Nero se quedó mirándola unos segundos, con la ceja arqueada y una gota de sudor bajándole por la sien. Nero. Oye, si sigues comiendo así vas a engordar. Comentó en tono casual, pinchando su fruta con el tenedor. Nero. Luego no vas a poder casarte, aunque, dudo que eso pase de todas formas. Silencio. Lady y Trish giraron lentamente la cabeza hacia él. Daniela se quedó inmóvil. Su tenedor, a medio camino de llevar una porción de pizza a su boca, tembló levemente. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego empezaron a brillar. Daniela. Nadie me respeta, susurró, con la voz rota. Nero. ¿Eh? Nero parpadeó. Una pequeña lágrima descendió por su mejilla mientras su expresión se tornaba trágica. A los pocos segundos, estaba sollozando dramáticamente como si acabara de perder un Oscar. Daniela. Todavía soy joven y sexy. Cualquier mujer envidiaría esta figura. Y este cabello. Y este metabolismo milagroso que me permite comer pizza con helado sin engordar. Gritó mientras se abrazaba a sí misma y el helado temblaba en la bandeja. Trish se llevó una mano a la cara y suspiró. Lady golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo temblar las bandejas. Lady. Ya la hiciste llorar, idiota. Le gritó a Nero, fulminándolo con la mirada. Nero. ¿Qué dije? Solo estaba bromeando. Se defendió el chico, alzando las manos. Trish. Con eso no se bromea. Añadió Trish con tono serio, aunque una sonrisa burlona amenazaba con romper su fachada. Daniela, con lágrimas que ya no se sabía si eran reales o de puro drama, murmuraba para sí entre sollozos. Daniela. ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Y por qué el helado se derrite tan rápido? Nero suspiró, hundiendo la cara en sus manos mientras se preguntaba por qué siempre acababan así.
Los estudiantes cercanos los miraban con caras confusas, aunque, viniendo de ese grupo, ya nadie se atrevía a comentar nada. El ambiente seguía algo tenso en la mesa del equipo de MC, o más bien, dramáticamente incómodo por el show emocional de Daniela, que poco a poco comenzaba a calmarse mientras sorbía su batido de chocolate entre suspiros largos y sonoros. Daniela. Sniff, igual no necesito casarme para ser feliz, musitaba con voz nasal mientras secaba sus lágrimas con una servilleta arrugada. Nero ya estaba hundido en su asiento, con los brazos cruzados y una expresión de ¿por qué hablo? En el rostro. Lady y Trish ya habían vuelto a comer, ignorando el melodrama con la práctica de quien ya ha vivido esto antes. Antes de que alguien pudiera comentar algo más, una presencia tranquila pero imponente se hizo notar. Ozpin. Buenos días, saludó Ozpin, acercándose a la mesa con su eterna taza de café en mano. Glinda. Discúlpenos si interrumpimos, añadió Glinda, con un tono formal y un platillo con té y medias lunas que colocó delicadamente sobre la mesa. Tanto Trish como Lady se incorporaron ligeramente, mostrando respeto, mientras Daniela, aún con los ojos algo llorosos, intentaba recomponerse y arreglarse el cabello como si no hubiera llorado hace 30 segundos. Trish. Director Ozpin, saludó Trish, educadamente. Lady. Profesora Goldwich, añadió Lady. Daniela. Oh. Café. Fue lo único que alcanzó a decir Daniela al ver la taza de Ozpin, a lo que el director respondió con una sonrisa leve. Ozpin. Nos alegra tenerlos aquí, dijo Ozpin, tomando asiento con calma. Su presencia ciertamente ha causado impacto. Nero. Para bien, espero, murmuró Nero con sarcasmo. Glinda no respondió a su tono. En cambio, sacó una carpeta con documentos y los deslizó por la mesa. Glinda. Dado que ya están oficialmente integrados al cuerpo de apoyo docente de Beacon, sus asignaciones están decididas, explicó con claridad. Trish, estarás asistiendo al profesor Peter Port en su clase de estudio de los Grimm. Su estilo es pintoresco, pero tu experiencia de combate será útil. Trish. Entendido, asintió Trish, aunque ya se imaginaba las historias exageradas de Port, y los rugidos innecesarios de cada clase. Glinda. Lady, tú acompañarás al profesor Oblek en historia de Remnant. Es veloz en todo sentido, así que necesitará a alguien que mantenga a los estudiantes enfocados. Lady. Perfecto, dijo Lady, con una sonrisa confiada. Siempre me gustó corregir gente. Glinda. Y por último, continuó Glinda, mirando a Daniela. Tú estarás asistiendo en clase de combate, conmigo. Daniela abrió mucho los ojos, luego sonrió ampliamente, incluso olvidando por un segundo la tragedia emocional de hace minutos. Daniela. ¿Contigo? ¡Genial! Las peleas son mi terapia favorita. Glinda. Solo procura no destruir la plataforma, añadió Glinda, arqueando una ceja. Entonces, la profesora se giró hacia Nero. Glinda. Y tú, serás asignado como estudiante. Según tus habilidades y edad, encajas perfectamente. El equipo para ti será seleccionado luego. Nero. ¿Qué? Bufó Nero, claramente molesto. ¿En serio? ¿Por qué no me ponen a dar clase también? Trish. Porque eres impulsivo, gruñón y tienes cero tacto con los estudiantes, respondió Trish sin levantar la vista de su té. Lady. Y haces llorar a tu madre, añadió Lady con sorna. Nero. No es mi madre. Gruñó Nero, ruborizado mientras todos lo miraban con expresión de ajá, claro. Daniela simplemente se volvió a meter una cucharada de helado en la boca, ahora mucho más animada. Al fin y al cabo, tenía combate, peleas y estaba sentada junto a su hijo sin que él siquiera lo supiera. ¿Qué más podía pedir? Aula de estudio de los Grimm, 8:30 am. Nero empujó la puerta del aula con una mano y entró, observando el lugar con una mirada rápida y calculadora. El salón estaba lleno de estudiantes, la mayoría charlando o revisando apuntes antes de que comenzara la clase. En el centro, dos equipos eran los más notorios. JNPR y Ruby. Aunque no estaba familiarizado con todos, algo en el ambiente entre ellos se sentía fracturado. En el lugar donde debería estar Jaune Ark, se encontraba Jin Ark, su hermana gemela, de cabello rubio y expresión firme. Nero caminó hacia una fila lateral y se dejó caer en una silla vacía justo al lado de ambos equipos. No les dirigió la mirada, enfocándose en acomodarse, pero su atención se desvió levemente cuando una voz femenina rompió el silencio. Ruby. Hola, saludó Ruby con una pequeña sonrisa, sincera pero algo apagada.
Nero la miró de reojo y, para sorpresa de la joven, le devolvió el saludo con una leve sonrisa apenas perceptible. No era mucho, pero para Ruby, que últimamente recibía más miradas frías que amistosas, era suficiente para que algo de calidez regresara a sus ojos. El resto del equipo Ruby no dijo nada. Wei se limitó a mirar de frente, Yang se acomodó en su asiento, y Black apenas movió las orejas en un gesto de interés contenido. Ruby, en cambio, parecía más abierta, y Nero lo notó. Pero detrás de esa interacción, Nero recordaba muy bien por qué estaba allí. Él, Daniela, Trish y Lady sabían que tenían que encontrar a Jaune, y que la situación con su traición no era lo que parecía. Ruby lo sabía también, y el equipo de Velvet, en segundo año, estaba al tanto. El resto, no. Antes de que Ruby pudiera decir algo más, la puerta se abrió de golpe. Profesor Port. Buenos días, jóvenes cazadores en formación. Tronó una voz grave y entusiasta. Era el profesor Peter Port, con su bigote impecable y una presencia tan imponente como teatral. Tras él, caminaba Trish, elegante y con los brazos cruzados, acompañando la entrada del hombre como si fueran un dúo improvisado. Profesor Port. Les presento a mi nueva asistente, anunció Port, sonriendo orgulloso. Una cazadora con más estilo que todos ustedes juntos. Trish lanzó una mirada general al salón, deteniéndose un segundo en Nero solo lo suficiente para que él entendiera el mensaje silencioso de no causes problemas antes de dirigirse al escritorio. Ruby se acomodó en su asiento, Jin observó con cautela, y Nero, apoyando un codo en el pupitre, se quedó en silencio, pero con los sentidos alerta. La clase había comenzado, y para Nero y Trish, aquello era prácticamente un suplicio. El profesor Port estaba en su elemento, narrando, con gran dramatismo y exageración, sus gloriosas aventuras contra bestias Grimm. Lo hacía con tanto entusiasmo que incluso imitaba rugidos y gestos heroicos, pero después de 20 minutos, la emoción inicial se había convertido en un somnífero. Profesor Port. Y entonces, ¡bang! Con mi mosquete en mano y el viento de mi lado, abatí al monstruo de un solo tiro, relataba, inflando el pecho con orgullo. Nero, con la cabeza apoyada en su mano, luchaba por no cerrar los ojos. En las filas cercanas, Ruby trataba de mantener la atención, pero su pestañeo lento la delataba. Weiss tomaba apuntes con esfuerzo, Yang se recostaba en la silla, y Black ya tenía medio cuerpo en modo me duermo y no me importa. El equipo JNPR estaba en un estado similar. Jin, Ren y Pirra disimulaban, mientras Nora mordisqueaba distraída su lápiz. Trish, de pie al costado del escritorio, ya había visto suficiente. Cruzó los brazos y arqueó una ceja, esperando un momento para intervenir. Finalmente, dio un paso al frente. Trish. Profesor Port, creo que es momento de que yo continúe con la clase. Port parpadeó, sorprendido, y luego sonrió. Profesor Port. Por supuesto. Siempre es bueno un cambio de perspectiva. Trish caminó con seguridad hasta el frente del aula, su presencia captando la atención de inmediato. Los murmullos se encendieron entre los estudiantes masculinos, que no pudieron evitar mirarla de arriba a abajo, y hasta Yang alzó una ceja como diciendo «Oh, eso sí que es competencia». Nero, que estaba a punto de quedarse dormido, levantó la cabeza y sonrió con interés. Nero. Ahora sí, esto se pone bueno, murmuró para sí. Trish dejó un silencio breve, asegurándose de que todos la miraban, y luego empezó. Trish. Hoy no vamos a hablar de Grimm. Vamos a hablar de demonios. Criaturas mucho más antiguas, peligrosas y letales que cualquier Beowulf. Varias miradas curiosas se alzaron. Ruby se inclinó hacia adelante, interesada. Black y Ren abrieron los ojos con atención. Trish continuó, paseándose por el aula como una cazadora que estudia a su presa. Trish. En la parte del mundo del que vengo, hay varias clases de demonios. Algunos son bestias salvajes sin más que instinto de matar como los Scarecrows. Otros son inteligentes, astutos, y capaces de manipular o corromper a los humanos, como los Empusa. Con un leve gesto de su mano, comenzó a enumerar. Trish. Están los demonios menores. Abundantes, pero débiles individualmente. Luego están los demonios de élite, como los Blitz, rápidos y letales. Y por último, los señores demonio, entidades que pueden destruir ciudades enteras. En mis viajes he enfrentado a varios, y no siempre ha sido fácil. La sala estaba en completo silencio, excepto por el sonido de los bolígrafos y lápices anotando frenéticamente. Trish.
A diferencia de los Grimm, añadió Trish, los demonios no se sienten atraídos solo por la negatividad. Algunos cazan por territorio, otros por deporte, y algunos solo porque pueden. Nero se recostó en su asiento, ocultando una leve sonrisa. Conocía esas historias. Había vivido varias de ellas, pero verlo desde la perspectiva de Trish siempre tenía un toque distinto. Ruby, en cambio, parecía más cautivada que nadie. Incluso Jin estaba tomando notas sin pestañear. La clase, que momentos atrás era un monólogo aburrido, ahora se había convertido en una lección que todos recordaban. Un estudiante alzó la mano tímidamente, interrumpiendo el relato de Trish. Estudiante extra. Señorita, ¿los demonios sienten algo más que solo el deseo de matar? ¿Alguna vez han amado o tenido otra motivación? El salón entero se volvió hacia él, con caras de curiosidad y escepticismo. No faltó la risa burlona. Cardin. ¡Qué estupidez! Exclamó Cardin Winchester, con su tono habitual de matón arrogante. ¿Un demonio enamorarse? Por favor. Seguro también creen en cuentos de hadas. Un murmullo recorrió el aula, hasta que Trish levantó la mano en silencio. Solo ese gesto bastó para que Cardin se callara, tragando saliva. Su mirada seria, casi eléctrica, bastaba para dominar la atmósfera. Trish. No es ninguna estupidez, respondió con voz firme. Todos se quedaron atentos cuando continuó. Trish. Hace miles de años, existió un demonio diferente a los demás. Un guerrero legendario conocido como Esparda, el Caballero Oscuro. Fue temido por todo el infierno, pero tomó una decisión que cambió el destino de ambos mundos. La voz de Trish se volvió más solemne, más narrativa. Trish. Esparda vio algo en los humanos que los demonios jamás comprenderían. Pureza, esperanza, amor. Decidió traicionar a su propia especie. Empuñó su espada contra los suyos y selló a incontables demonios en el infierno. Y lo hizo para proteger a la humanidad. Los estudiantes escuchaban con los ojos abiertos. Ruby estaba completamente absorta, Jin también, mientras Weiss anotaba palabra por palabra. Jan y Nora parecían impresionadas, y hasta Ren mostraba una chispa de interés. Trish prosiguió, caminando lentamente frente a las filas. Trish. Pero su historia no termina ahí. Esparda se enamoró de una mujer humana, una sacerdotisa. Y de ese amor nacieron dos hijos, mitad demonio, mitad humanos. Herederos de su poder y su voluntad. Un murmullo recorrió la clase. Nadie se atrevía a interrumpirla. Mientras tanto, Nero, apenas escuchaba. Tenía los brazos cruzados, apoyado contra el respaldo de su silla, y sus pensamientos estaban muy lejos de ahí. Nero. La historia de Esparda otra vez, pensó con fastidio. En la Orden de la Espada nunca dejaban de repetirla, sermón tras sermón, la ironía le arrancó una sonrisa mínima. En realidad, nunca había prestado demasiada atención a esos discursos. Solo iba a esas misas porque Kyrie cantaba allí. Y escucharla cantar era lo único que hacía que esos sermones valieran la pena. Alguien carraspeó a su lado, devolviéndolo a la realidad. Ruby lo miraba con curiosidad, notando que parecía desconectado de la historia. Nero solo se encogió de hombros, como si dijera va, ya me la sé. Mientras tanto, Trish cerraba su relato con firmeza. Trish. Esparda demostró que incluso un demonio podía sentir amor, y que podía elegir luchar por algo más que destrucción. Y eso, estudiantes, es una lección que deberían grabarse en la mente. El origen no dicta el destino. El silencio que siguió fue pesado, solemne. Incluso Port parecía emocionado, aunque claramente celoso de que toda la clase estuviera hipnotizada con Trish y no con sus propias historias. Pasillos de Beacon, camino a la cafetería, la campana sonó y la clase terminó. Muchos estudiantes se levantaron con cierta pesadez, aún con la historia de Trish rondando en sus cabezas. Algunos seguían comentando en susurros sobre Esparda y la idea de un demonio que había protegido a la humanidad. Nero se levantó último, metiendo las manos en los bolsillos con desinterés. Su expresión mostraba el fastidio de quien estaba obligado a escuchar una lección que ya se sabía de memoria. Sin embargo, pronto notó que no pasaba desapercibido. A su lado caminaban los equipos Ruby y JNPR, o mejor dicho, lo que quedaba de esa dinámica. Ruby, Jin y los demás, aunque la tensión se notaba en algunos de ellos. Ruby, como siempre, lo saludó con una sonrisa ligera. Nero le devolvió un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para ella.
Mientras atravesaban los pasillos en dirección a la cafetería, algo llamó la atención de todos los estudiantes que pasaban. El brazo metálico de Nero, su débil breaker modelo Overture. El brillo azulado del mecanismo contrastaba con el uniforme de Beacon, dándole un aire aún más intimidante y rebelde. Los murmullos comenzaron a extenderse como pólvora. Extra 4. ¿Viste eso? Susurró una chica de segundo año, señalando discretamente. Extra 10. Ese no es un arma convencional, parece tecnología avanzada. Extra 2. ¿Será un estudiante transferido? Los ojos de muchos se clavaban en él. Su postura relajada, su cabello plateado, la expresión de desdén, todo en él gritaba chico malo. Incluso sin quererlo, Nero se había convertido en el centro de atención. Ruby se dio cuenta de inmediato y trató de desviar un poco la situación. Ruby. No les hagas caso, Nero. Aquí todos son muy curiosos cuando ven algo nuevo. Nero. Que miren lo que quieran, respondió él con un bufido, sin siquiera voltear. No tengo tiempo para payasadas. Jan, que hasta ese momento no había dicho nada, lo miró con una sonrisa pícara. Jan. Vaya, parece que Beacon tiene un nuevo chico malo. Con ese brazo y esa pinta, las chicas aquí no te van a dejar tranquilo. Nero rodó los ojos. Nero. No me interesa. Jin, caminando al lado, suspiró con algo de envidia. Jin. Tú lo dices fácil, yo daría lo que fuera porque todas me miraran así. El grupo entró finalmente en la cafetería. De inmediato, varias miradas más se posaron en Nero. Algunos cuchicheaban entre mesas, otros parecían evaluar si ese brazo era parte de alguna semblanza. El murmullo solo crecía. Pero Nero, con su actitud despreocupada, solo buscó una mesa vacía y se dejó caer en la silla, cruzando los brazos como si nada de eso le importara. Ruby y Jin lo siguieron, mientras el resto del equipo Ruby y JNPR se repartían alrededor. No podían evitar pensar que, sin proponérselo, Nero había robado todo el protagonismo del lugar. Los platos comenzaron a repartirse en la mesa. Ruby con su montaña de cookies, Jin con una ensalada improvisada, Weiss con su típico almuerzo impecable, y Jan con una bandeja doble que parecía un desafío. Nero, en cambio, tenía un plato sencillo, aunque no le prestaba la mínima atención. Con el codo apoyado en la mesa y la mirada fija en su teléfono, sus dedos recorrían la pantalla a toda velocidad. El resto de los estudiantes apenas se enteraban de la conversación porque las miradas seguían sobre él, pero Nero estaba en otra parte. El mensaje en su pantalla decía: Nero chat, Kirie, todo va bien. En cuanto terminemos con lo de Jauneark y encuentre al maldito que me quitó el brazo, volveré a Fortuna. No tardes en escribirme. Un pequeño gesto de suavidad se dibujó en su rostro, uno que ninguno de los presentes esperaba de alguien con su apariencia. Sin embargo, no pasó desapercibido. Jan, siempre curiosa y con esa chispa traviesa, inclinó su cuerpo hacia él. Con descaro, asomó la cabeza para mirar por encima de su hombro, alcanzando a leer el nombre en la pantalla. Jan. Oh, canturreó con burla. ¿Será que nuestro chico malo tiene una novia secreta? El comentario fue suficiente para que la mesa entera se callara un segundo. Ruby la miró como diciendo: Jan, ¿en serio? Mientras Weiss levantaba una ceja, claramente interesada en la reacción. Nero bajó lentamente el teléfono, levantando la vista hacia Jan con una expresión de fastidio y molestia. Sus ojos azules brillaron con una seriedad que cortó el aire. Nero. Eso no te interesa, dijo con voz firme, casi un gruñido. Jan abrió los ojos un poco más, sorprendida de la intensidad de la respuesta, pero aún con esa sonrisa burlona. Jan. Vaya, tranquilo, solo bromeaba, Nero. Pues no me gustan las bromas con eso. Nero guardó el celular en su bolsillo y apartó la mirada, mordiéndose el interior de la mejilla. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Ruby bajó la cabeza, incómoda por lo directo que había sido Nero, mientras Jin tosía para intentar romper la tensión. Weiss, por otro lado, lo observaba con curiosidad, como si quisiera desmenuzar cada gesto. Jan al final levantó las manos en señal de rendición. Jan. Vale, lo entiendo. No más preguntas sobre ella. Nero no respondió. Solo siguió comiendo, con el ceño fruncido, sin importarle si había dejado a toda la mesa en un mar de dudas. El ambiente aún estaba pesado tras lo ocurrido con Jan, cuando Pirra, que había estado observando en silencio, decidió hablar. Sus ojos verdes miraban fijamente a Nero, midiendo sus palabras. Pirra. Disculpa si suena atrevido pero, dijo la espartana con cierta timidez.
¿Esa mujer de cabello blanco que será profesora aquí, es tu madre? La pregunta cayó como un balde de agua fría. Weiss y Ruby se tensaron, mientras Jan levantó las cejas con curiosidad. Nero, que hasta ese momento masticaba lentamente, se detuvo. Alzó la vista hacia Jin y Pirra, con una media sonrisa torcida, esa que parecía más un gesto de burla hacia la vida que de diversión real. Nero. No. Dijo con voz baja pero firme. No tengo padre. Soy hijo de una prostituta. La mesa quedó en silencio. Nero. Y fui abandonado en un orfanato, donde me crié hasta que fui adoptado por una familia. Las palabras, secas y sin adornos, atravesaron a todos los presentes. Ruby abrió la boca para responder, pero no encontró qué decir. Weiss apretó los labios, claramente sorprendida. Jan, que siempre tenía un comentario listo, solo bajó la vista a su plato. Jin frunció el ceño con pena, y Pirra bajó un poco la cabeza, sintiendo el peso de lo que acababa de escuchar. Nero notó aquellas miradas. Dio un suspiro frustrado, golpeando suavemente la mesa con los nudillos. Nero, no me miren así. Gruñó. No quiero ni necesito su lástima. He llegado hasta aquí solo, y eso me basta. Con eso, tomó un bocado más de comida como si nada hubiese pasado, cerrando cualquier puerta a más preguntas. El resto, incómodos, solo se miraron entre sí, respetando el silencio que Nero imponía con su presencia. Ruby ya iba a abrir la boca para responderle a Nero, pero un gemido de dolor cortó el aire. Todos giraron la cabeza hacia otra mesa. La escena era clara. Cardin Winchester tenía a una chica fauno coneja atrapada por las orejas, tirando de ellas con fuerza mientras su equipo se reía a carcajadas. Velvete Escarlatina sollozaba suavemente, con pequeñas lágrimas resbalando por sus mejillas, resistiendo la humillación. Velvete. Si Jaune estuviera aquí, dijo con voz temblorosa, pero firme a la vez, ya te habría hecho pagar, debió dejarte morir en ese bosque, cuando ese Grim casi te devora en Forever Fall. La sonrisa de Cardin se borró de golpe, su rostro se endureció con furia. Tiró más fuerte de las orejas de Velvete, arrancándole otro gemido de dolor. Cardin. ¿Qué dijiste, maldita fauno? Vuelve a repetirlo. Pero antes de que pudiera jalar de nuevo, una mano de hierro sujetó la suya. Cardin sintió como si una prensa metálica le hubiera atrapado los huesos. Al girar, encontró la mirada de Nero, de pie frente a él. Sus ojos celestes estaban completamente fríos, tan helados que parecían perforar su alma. El comedor entero se quedó en silencio. Nadie se movió. Nero, suéltala. Dijo Nero con voz baja, grave y cortante como una espada. Cardin intentó forzar una sonrisa arrogante, pero el dolor en su mano lo traicionaba. Cardin. ¿Y tú quién diablos te crees? ¿Un héroe? Nero apretó un poco más, escuchándose el crujir de huesos en la mano de Cardin. El matón soltó un quejido ahogado de dolor. Nero, no me hagas repetirlo. Susurró Nero, tan cerca que Cardin sintió el veneno de cada palabra. Velvete, aún con lágrimas en los ojos, miró a Nero sorprendida, sin saber qué decir. El resto de la cafetería observaba en completo silencio. El aire estaba cargado de tensión, y por primera vez en mucho tiempo, Cardin Winchester no parecía tener el control. El silencio se rompió cuando Cardin, con la mano adolorida, rugió de furia y soltó un puñetazo directo hacia Nero. El cazador demoníaco ni siquiera se inmutó. Con un movimiento seco, alzó la pierna y le dio una patada brutal en el mentón, levantándolo del suelo y haciéndolo caer de espaldas con un estruendo metálico contra la mesa. RDL. Cardin. Gritaron sus compañeros, corriendo hacia él. Los tres matones del Team CRDL se abalanzaron sobre Nero. Pero el de cabello plateado se movió como un depredador. Esquivó cada golpe con movimientos mínimos, inclinándose, girando, dejando que los puños pasaran rozando su chaqueta. Con una velocidad fría y calculada, respondió. Un puñetazo al estómago que dobló a uno de rodillas. Un codazo al rostro que hizo volar a otro contra una silla. Y un rodillazo ascendente que dejó al último sin aire, cayendo como un saco al suelo. En cuestión de segundos, el equipo completo de Cardin yacía en el suelo, gimiendo y retorciéndose de dolor. El comedor entero estalló en murmullos, estudiantes de todos los equipos observando con los ojos abiertos como platos. Ruby y Velvete no podían apartar la vista de Nero. Algo en él, algo en su postura, en esa aura implacable y glacial, les resultaba demasiado familiar. De pronto, frente a sus ojos, el aire alrededor de Nero pareció vibrar.
Una figura espectral se alzó detrás de él, un fantasma de cabello rubio y armadura destrozada. Ruby y Velvete lo reconocieron al instante. Jaune Ark. Pero antes de que pudieran siquiera parpadear, la silueta cambió. El rubio desapareció, y en su lugar surgió otra figura más oscura. Un hombre de cabello plateado, espada a la espalda, mirada fría y orgullosa, Vergil. Ruby jadeó, llevándose la mano al pecho. Velvete retrocedió un paso, con las orejas temblando. Ruby. ¿Qué fue eso? Susurró Ruby, con la voz temblorosa. Nero, aún con el pecho agitado tras la pelea, no parecía haberse dado cuenta de la manifestación espectral. Guardó su débil breaker bajo el uniforme y lanzó una mirada gélida a los derrotados. Nero. La próxima vez que toquen a alguien más débil que ustedes, dijo con voz grave, cargada de amenaza, no voy a contenerme. El murmullo en la cafetería creció, los estudiantes sabían que acababan de presenciar algo mucho más grande que una simple pelea. Ruby y Velvete se quedaron en silencio, con la sensación de que el espíritu de Jaune seguía allí, pero entrelazado con una sombra mucho más antigua y peligrosa. Vergil. El silencio incómodo todavía se mantenía cuando las puertas del comedor se abrieron de golpe. La profesora Glinda Godwich entró con paso firme, su talón resonando en el suelo como un martillo de juicio. Junto a ella estaba Daniela, con su inconfundible cabellera plateada ondeando tras ella, su aura de autoridad haciendo que varios estudiantes se enderezaran de inmediato. Los ojos de Daniela recorrieron la escena. Mesas desordenadas, estudiantes en el suelo gimiendo, murmullos nerviosos por todas partes, y al centro de todo, su hijo, de pie con el débil breaker aún brillando tenuemente. Ella no dijo nada al principio. Solo soltó un suspiro largo y cansado, llevándose la mano a la frente. Daniela, otra vez causando alboroto, murmuró apenas audible, aunque su tono cargado de decepción se sintió como un peso sobre Nero. Glinda no tardó en alzar la voz. Glinda. Señor Redgrave. Equipo CRDL. Su tono era severo, y cada sílaba parecía un latigazo. ¿Se puede saber qué significa este espectáculo vergonzoso en plena hora de almuerzo? Cardin, aún con hielo en la mandíbula, intentó hablar. Cardin. Profesora Godwich, ese tipo empezó, Glinda. Basta. Interrumpió Glinda con un golpe de su fusta contra el suelo. No quiero excusas. Todos están sancionados por iniciar una pelea en la cafetería. Nero frunció el ceño, apartando la mirada. No parecía arrepentido en lo más mínimo. Fue entonces cuando Daniela dio un paso hacia Glinda, colocando una mano sobre su hombro con una calma sorprendente. Daniela, déjame encargarme de él, dijo en voz baja pero firme. Glinda la miró unos segundos, luego asintió, aunque mantenía la expresión dura hacia los demás. Glinda. Los demás, regresen a sus almuerzos. Quiero este lugar en silencio, ordenó con un chasquido de su fusta. Los estudiantes obedecieron de inmediato, aunque no podían dejar de lanzar miradas curiosas hacia Nero. Daniela caminó hacia él, sin decir una palabra, y con un gesto casi maternal, aunque cargado de severidad, tomó la mano de Nero. El cazador la miró sorprendido por el contacto, su primera reacción fue soltarla, pero algo en la mirada de la mujer lo detuvo. Seriedad pura, pero con una chispa difícil de descifrar, una mezcla de autoridad y una ternura oculta. Daniela. Conmigo, ahora, ordenó Daniela, llevándolo sin darle opción. El comedor entero observó en silencio mientras Nero era arrastrado fuera del lugar. Los equipos Ruby, JNPR y Velvete intercambiaron miradas. Ruby no pudo evitar morderse el labio inferior. Ruby. Ella, lo trató como si fuera su madre, susurró en voz baja. Jean entrecerró los ojos, intrigada, mientras Pirra fruncía el ceño. Velvete no apartaba la mirada de Nero, su mente aún dándole vueltas a la visión espectral que había visto antes. Y así, con toda la cafetería en silencio, Nero desapareció por las puertas junto a Daniela, bajo la atenta mirada de todos. Pasillo de Beacon, camino a la clase de combate. Los equipos Ruby y JNPR caminaban juntos, aunque juntos era un decir. La atmósfera estaba espesa, llena de miradas cruzadas y silencios incómodos. Jan, como siempre, intentó romper el hielo. Jan. Bueno, eso fue un espectáculo, ¿eh? Ese tal Nero sabe cómo repartir golpes, dijo con una sonrisa forzada. Pirra, más seria, asintió. Pirra. Fue impresionante. Aunque no es correcto resolver los conflictos así, no puedo negar que actuó con rapidez para defender a Velvete. Ruby. Claro que fue correcto.
interrumpió Ruby, con un tono más agudo de lo habitual. Todos voltearon hacia ella. Cardin y su equipo estaban abusando de Velvete, y si nadie hacía nada, ellos seguirían haciéndolo. Nero solo puso las cosas en su lugar. El silencio volvió. Weiss levantó una ceja, notando la hostilidad en la voz de su líder. Weiss. Nadie discute eso, Ruby. Pero no tenías que sonar tan agresiva. Ruby apretó los puños y giró la cabeza. Ruby. Quizá me pongo agresiva porque estoy cansada de ver a idiotas como Cardin aprovecharse de los demás, luego su mirada se endureció al ver a Jin caminando al lado de Ren. Y de ver a otros burlarse de alguien que solo intentaba cumplir un sueño. El ambiente se volvió gélido de inmediato. Jin bajó la vista, incómoda, pero Ruby no le dio respiro. Ruby. Todavía recuerdo cuando ustedes se reían de Jaune. Cuando lo golpeaban, cuando lo humillaban, y tú, Jin, fuiste la peor. ¿Cómo puedes despreciar así a tu propia sangre? Jan, Weiss y Blake se tensaron, sabiendo perfectamente que Ruby estaba sacando los resentimientos que había guardado durante semanas. Ren intentó suavizar la situación. Ren. Ruby, entiendo tu enojo, pero, las cosas no siempre son como parecen. Ruby. Ah, ¿no? Lo interrumpió Ruby, con un brillo de enojo en sus ojos plateados. Porque lo que yo vi fue claro. Nadie lo defendió. Nadie. Weiss cruzó los brazos, soltando un suspiro molesto. Weiss. Este no es el momento para discutir viejas rencillas. Tenemos clase de combate en unos minutos, y la profesora Godwitz no tolera distracciones. Pirra. Weiss tiene razón, añadió Pirra, aunque con un dejo de incomodidad. No podemos dividirnos ahora, no con tantas cosas sucediendo en Beacon. Ruby no contestó. Bajó la mirada, apretando los labios, su semblante marcado por la mezcla de enojo y dolor. Detrás de ellos, Velvete caminaba en silencio, observando todo. Suavemente, se acercó un poco más a Ruby y le susurró. Velvete. Gracias, por estar de su lado. Ruby levantó un poco la cabeza, sorprendida, y aunque no respondió con palabras, se notó un leve rubor en sus mejillas. El grupo finalmente llegó a la entrada del aula de combate. El ambiente estaba cargado. Tensiones no resueltas, secretos en el aire, y el recuerdo de Nero siendo arrastrado por Daniela aún fresco en sus mentes. Aula de combate, Beacon. Los murmullos llenaban la sala. Todos los estudiantes estaban atentos, y entre ellos se encontraban los equipos Ruby, JNPR, y CRDL. Nero estaba sentado al lado de Daniela, con una expresión relajada, como si todo el alboroto anterior no le importara en lo más mínimo. Mientras tanto, Cardin, en su asiento, no apartaba los ojos de él. Su mirada estaba llena de odio. Cardin. Ese idiota, murmuró, apretando los puños. Nero, notando esa mirada, arqueó una ceja y, con una sonrisa burlona, levantó el dedo medio en su dirección, provocando una risita sofocada de Jan y un resoplido de Blake. Daniela simplemente suspiró, llevándose la mano a la frente. En ese momento, Glinda Godwitz entró al escenario, golpeando el suelo con su fusta para silenciar a los estudiantes. Glinda. Bien. Hoy nuestra clase de combate tendrá una novedad. Contaremos con la presencia y apoyo de la profesora Daniela. Daniela se adelantó con calma, su porte serio y elegante imponiéndose de inmediato. Daniela. Será un buen día para medir las habilidades de todos ustedes, y, espero, para que aprendan algo más que a blandir sus armas. Glinda asintió. Glinda. Como siempre, dos estudiantes se enfrentarán. ¿Quién desea ser el primero? Sin dudarlo, Cardin levantó la mano y caminó hasta el escenario, con el pecho inflado y una sonrisa desafiante. Cardin. Yo. Los murmullos se intensificaron. Glinda lo miró un segundo, luego asintió. Glinda. ¿Y a quién desafiarás? Cardin giró la cabeza y señaló directamente a Nero. Cardin. A él. La tensión en la sala se disparó. Ruby y JNPR intercambiaron miradas, mientras los estudiantes esperaban ansiosos. Nero levantó la vista, arqueó una ceja y sonrió con esa insolencia característica. Nero, ¿de verdad quieres otra paliza? Preguntó, levantándose con calma. Glinda lo observó con seriedad. Glinda. Señor Redgrave, ¿acepta el desafío? Nero se acomodó el cuello de su uniforme, esbozando una sonrisa burlona. Nero. Claro que sí. No me pierdo esto por nada. Los murmullos crecieron aún más. Glinda. Entonces, anunció Glinda, con un tono solemne, ambos vayan a cambiarse a sus ropas de combate.
Los dos bajaron por lados opuestos del escenario y se dirigieron a los vestidores. En el camino, Cardin lo alcanzó para soltarle en voz baja. Cardin, voy a dejarte en ridículo frente a todos. Nero lo miró de reojo y soltó una carcajada seca. Nero, sigue soñando, idiota. Ambos desaparecieron en los pasillos rumbo a los vestidores, dejando tras de sí un ambiente cargado de expectación. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, murmurando entre ellos. Yang sonrió con entusiasmo. Yang, esto va a estar bueno. Blake, en cambio, cruzó los brazos. Blake, va a terminar en un desastre. Weiss rodó los ojos. Weiss, seguramente en ambas cosas. Mientras tanto, Ruby no apartaba la vista del escenario vacío, con un presentimiento extraño en el pecho, como si esa pelea fuera mucho más que un simple combate entre dos estudiantes. Las puertas del vestidor se abrieron de par en par y Cardin salió primero. Su armadura relucía bajo las luces del aula y su mazo pesado descansaba sobre su hombro. Una sonrisa confiada adornaba su rostro mientras caminaba hacia el centro del escenario, seguro de que esta vez humillaría a Nero frente a todos. Cardin, ¿listo para perder Redgrave? Gritó con arrogancia, girando su mazo como si fuera un juguete. La audiencia, entre estudiantes y equipos, murmuraba excitada. Algunos animaban a Cardin, otros contenían la respiración, anticipando el choque. Entonces, las puertas del otro vestidor se abrieron lentamente. Nero apareció. La luz de la sala iluminó su silueta y los murmullos se apagaron de inmediato. No llevaba uniforme escolar. Vestía su icónica ropa de cazador de demonios, negra con detalles rojos, ajustada y lista para el combate. Su Devil Breaker descansaba en su brazo, listo para cualquier movimiento, y en la espalda llevaba su espada Red Queen, brillante y lista para el despliegue. A su lado, su revólver Blue Rose colgaba del cinturón, frío y amenazante. El contraste entre ambos era abrumador. Cardin, armado y confiado, con su armadura brillante, y Nero, un guerrero silencioso, letal, con la presencia de alguien que ya había enfrentado el peligro de la muerte decenas de veces. Nero caminó al centro con pasos tranquilos, cada movimiento medido, casi relajado. Sus ojos azules recorrieron a Cardin con una mezcla de desafío y diversión contenida. Nero, vamos a ver quién termina en el suelo primero, dijo Nero, con esa sonrisa burlona que solo los cazadores demoníacos podían llevar consigo. La sala quedó en un silencio absoluto, todos conteniendo la respiración. Incluso los equipos Ruby y JNPR intercambiaron miradas sorprendidas. Ruby apretó los puños, mientras Velvet miraba a Nero con algo que no era solo admiración. Era familiaridad, y un poco de asombro ante la aura que irradiaba. Glinda se posicionó al lado de Daniela, levantando su fusta y dando la señal. Glinda. Comienza el combate. En la pantalla holográfica del aula se desplegaron los datos de los combatientes. Cardin Winchester, aura. 100% Nero Redgrave, aura. 100%. Los números hablaban por sí solos, pero la multitud de estudiantes apenas podía contener la emoción. En el centro de la arena, ambos guerreros se clavaban la mirada como depredadores listos para saltar. Nero ladeó la cabeza, con una ceja alzada y esa sonrisa burlona que irritaba a cualquiera. Con el Devil Breaker Overture brillando tenuemente en su brazo metálico, levantó la mano y le hizo un gesto de burla a Cardin, invitándolo a atacarlo con una confianza insultante. Nero, ¿qué pasa, Winchester? Dijo con tono burlón. ¿Ese brazo de 25 cree que puede contra mi brazo de 45? Los estudiantes se quedaron en silencio por un segundo, y luego comenzaron las risas y las exclamaciones. Incluso algunos que normalmente apoyaban a Cardin no pudieron evitar reírse de la provocación. Cardin apretó los dientes, el rostro rojo de furia, y levantó su mazo. Cardin, te voy a destrozar, bastardo. Con un rugido, cargó contra Nero, balanceando su arma con fuerza bruta. Pero Nero ni siquiera parecía tomárselo en serio. Se movía con pasos ligeros, esquivando los golpes como si fueran de un novato. Se inclinaba hacia atrás, giraba de lado, dejaba que el mazo golpeara el suelo levantando chispas, todo con la calma de alguien que ya había enfrentado a demonios que hacían temblar la tierra. Nero. Vamos, Winchester, murmuró Nero mientras esquivaba otro golpe, casi riéndose. Hasta para tus berrinches te falta estilo. La multitud estalló en carcajadas. Algunos estudiantes incluso comenzaron a aplaudir las esquivas, disfrutando más del espectáculo que de un combate serio.
En las gradas, Yang silbó divertida mientras cruzaba los brazos. Yang. Ese chico tiene agallas, y una estética de primera. Black escondió una pequeña sonrisa tras su libro, y hasta Pirra, normalmente seria, dejó escapar una risa breve. En el estrado, Daniela, que intentaba mantener la compostura como profesora invitada, se llevó una mano a los labios y dejó escapar una risita suave al ver cómo su hijo ridiculizaba al matón de Beacon. Sus ojos brillaban con algo entre orgullo y resignación. Cardin, por su parte, estaba ya completamente fuera de sí. Sus ataques se volvían cada vez más torpes, pesados y desesperados. Y Nero, sin dejar de moverse con fluidez, lo seguía mirando con esa sonrisa helada que lo sacaba aún más de quicio. La tensión en el aire era clara. Nero no solo estaba ganando el combate, lo estaba destrozando en orgullo. Cardin descargó un nuevo golpe con su mazo, rugiendo de frustración, pero Nero lo esquivó con un giro elegante hacia atrás, tomando distancia en apenas un par de pasos. El cazador sonrió de medio lado, levantando su débil breaquero Verture, cuyos mecanismos empezaron a brillar con un resplandor azul eléctrico. Nero, hora de que aprendas lo que es pelear con alguien real. De su brazo salió disparado un gancho energético, el cable metálico chisporroteando mientras se clavaba de lleno en la armadura del pecho de Cardin con un chasquido seco. Cardin. ¿Qué? Cardin abrió los ojos con pánico al sentir cómo lo arrastraba. El mecanismo se activó con un rugido eléctrico y, en un instante, el grandulón fue jalado violentamente hacia Nero, incapaz de detenerse. El cazador de demonios lo recibió con una sonrisa helada y, con un movimiento seco, levantó la pierna y le propinó una patada brutal al mentón, levantándolo del suelo como si fuese un muñeco de trapo. La multitud de estudiantes estalló en gritos de sorpresa. Yang. ¡Wow! Yang silbó, impresionada. Antes de que Cardin pudiera siquiera reaccionar en el aire, Nero ya había desenfundado su Blue Rose, el revólver de doble cañón brillando bajo las luces del aula. Con calma mortal, apretó el gatillo varias veces. ¡Bang! 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 Los disparos resonaron en el escenario. Cada bala imbuida en energía impactaba contra la armadura de Cardin, haciendo saltar chispas y forzando a su aura a disipar el daño. Los impactos lo hicieron girar en el aire, y cuando finalmente cayó al suelo, la pantalla holográfica registró el golpe. Cardin Winchester, aura. 48%. Medio salón se quedó en silencio absoluto, mientras la otra mitad gritaba con euforía. Cardin se levantó tambaleante, el rostro desencajado entre la rabia y la incredulidad. Su armadura estaba marcada con las magulladuras de los disparos, y su orgullo había recibido un golpe aún peor. Nero guardó el Blue Rose girándola en su mano con total despreocupación, como si lo que acabara de hacer no fuera gran cosa. Su mirada burlona volvió a clavarla en el grandulón. Nero, vas a tener que hacer algo mejor que eso, Winchester. Las risas y murmullos del público llenaban la sala, y hasta Glinda parecía tensar un poco el ceño, consciente de que la pelea se estaba saliendo del típico entrenamiento. Daniela, sin embargo, lo miraba con una mezcla de resignación y orgullo oculto. Cardin, con la respiración agitada y la armadura maltrecha, apretó con más fuerza el mango de su mazo y adoptó una postura defensiva. Sus ojos llenos de odio no se apartaban de Nero, intentando recuperar un mínimo de dignidad frente a todos. Nero, en cambio, se limitó a sonreír de lado, relajado, como si la situación fuera un simple juego. Con un movimiento lento y casi teatral, llevó la mano a su espalda y desenfundó su amada Red Queen. El sonido metálico del acero raspando contra la funda resonó en el aula, provocando un escalofrío colectivo. Nero, tendrás el privilegio, dijo Nero con voz fría pero cargada de burla, de probar el filo de la Red Queen. Con un gesto firme, plantó la espada en el suelo. Todos los presentes lo miraban intrigados, sin entender qué hacía. Entonces, Nero giró con fuerza el acelerador en el mango de la espada. ¡Brum! El rugido del motor se desató, y de la hoja empezaron a saltar chispas incandescentes que iluminaron el escenario. El acero vibraba como si la espada misma estuviera viva, lista para devorar lo que se interpusiera en su camino. Los murmullos de asombro se expandieron por la clase. Jan, esa espada, tiene un motor. Exclamó Jan, incrédula. Black entrecerró los ojos, analizando la energía que desprendía aquella arma poco convencional. Pirra se llevó una mano al mentón, sorprendida por el extraño mecanismo. Jamás había visto nada igual en un arma de combate. Ruby, en cambio, no pudo contenerse.
Sus ojos plateados brillaron con fascinación pura, casi pegados al escenario. Ruby. Es increíble. Su espada tiene un sistema de ignición. Y el filo vibra como si fuera a multiplicar el impacto. Incluso Pirra y Ren, que intentaban mantener la compostura, no pudieron evitar mirar impresionados. Cardin, por su parte, tragó saliva sin querer mostrarlo, notando cómo su confianza tambaleaba de nuevo. Aquella arma, aquella espada no era como nada que hubiera enfrentado antes. Nero, sosteniendo la Red Queen con una sola mano, giró el acelerador una vez más, liberando un estallido de chispas que se dispersaron como fuegos artificiales frente a los ojos de todos. Nero. ¿Qué pasa, Winchester? Preguntó con un tono burlón, levantando la espada y apuntándola directamente hacia él. ¿Ya tienes miedo de que te deje en ridículo una segunda vez? El salón entero estaba en tensión. Glinda mantenía el ceño fruncido, lista para intervenir si las cosas se descontrolaban, mientras Daniela observaba en silencio, la sombra de una sonrisa asomando en sus labios. Cardin, en un intento desesperado de recuperar algo de orgullo, cargó con su mazo levantado para asestar un golpe demoledor. Pero Nero, con un simple movimiento fluido, encendió la Red Queen. ¡Broom! La hoja rugió y dejó un rastro de chispas mientras interceptaba el ataque, desviando el mazo con facilidad. Nero, ¿eso es todo lo que tienes? Bufó Nero con burla, antes de apartar a Cardin con una patada que lo hizo tambalear hacia atrás. El cazador de demonios giró el mango de su Devil Breaker. La prótesis brilló con un tono eléctrico, cargándose con una energía pulsante. De inmediato, Nero extendió el brazo hacia Cardin, y una descarga brutal de rayos atravesó el escenario. ¡Crack! Cardin gritó de dolor mientras su armadura chisporroteaba, las corrientes recorriendo todo su cuerpo. El aura que lo protegía se fragmentó visiblemente hasta colapsar, dejándolo totalmente vulnerable. Los demás estudiantes abrieron los ojos con horror y asombro. La brutalidad era algo que rara vez veían en un aula. Cuando la descarga terminó, el grandulón cayó desplomado al suelo, inconsciente, con humo saliendo de las partes metálicas de su armadura. El silencio reinó por un instante en toda la sala. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. Nero, en cambio, caminó con calma hacia Cardin. Sus botas resonaban con cada paso. Al llegar frente a él, lo miró de arriba abajo con absoluto desagrado. Nero. Sabía que sobrevivirías a eso, dijo, alzando la voz para que todos lo escucharan. Pero me das asco. Los murmullos se apagaron. Cada estudiante contenía la respiración. Nero. Recibiste los dones de tus padres, un aura fuerte, un cuerpo privilegiado, y aún así perdiste contra un simple simio como yo. Nero soltó una risa amarga, negando con la cabeza. Y lo peor es que ni siquiera tengo una maldita semblanza. El comentario dejó a todos helados. Incluso Ruby y Pirra se tensaron. Un cazador sin semblanza, y con esa fuerza. Nero se inclinó un poco, casi como si sus palabras fueran dirigidas solo a Cardin, aunque sabía que todos escuchaban. Nero, no lo olvides, Winchester. Si quieres seguir viviendo, más te vale recordarlo. Acto seguido, le dio una fuerte patada en el rostro, haciendo que la cabeza del inconsciente Cardin girara violentamente hacia un costado. Varias chicas ahogaron un grito, y algunos estudiantes se apartaron instintivamente del escenario. Glinda. Señor Redgrave. La voz de Glinda resonó firme y severa. Eso no era necesario. Nero ni siquiera se dignó a mirarla. Se limitó a soltar una risa irónica mientras guardaba la Blue Rose y reposaba la Red Queen sobre su hombro. Nero. No se equivoque, profesora, respondió con una calma perturbadora. Todos estos mocosos necesitan afrontar la realidad, o acabarán igual que este idiota. Se giró hacia el resto de la clase, clavando una mirada fría en cada uno de ellos. Nero. Cardin Winchester es ahora un gran ejemplo. El silencio era sepulcral. Nadie se atrevía a decir nada. Algunos temblaban, otros lo miraban con miedo, y unos pocos, con respeto. Mientras tanto, Daniela lo observaba desde la tarima con una expresión seria, pero en el fondo de sus ojos había un atisbo de orgullo difícil de ocultar. Nero caminaba tranquilo por los pasillos de Beacon, con las manos en los bolsillos de su chaqueta y el Devil Breaker aún acoplado a su brazo. Sus pasos resonaban pesados, indiferentes, mientras algunos estudiantes se apartaban a su paso con miradas temerosas después de lo que había hecho en el aula de combate. Fue entonces cuando se cruzó con los equipos Ruby y JNPR, quienes parecían esperarlo. El ambiente se tensó de inmediato.
Jin, con la frente fruncida y los puños cerrados, fue la primera en dar un paso adelante. Jin. Oye, Redgrave. Espetó con rabia contenida. Lo que hiciste con Cardin no era necesario, lo humillaste frente a todos. Nero levantó apenas una ceja y, tras soltar una carcajada sarcástica, ladeó la cabeza en dirección a Jin. Nero. ¿En serio? ¿Tú vas a darme lecciones de moralidad? Dijo con una sonrisa ladeada, cargada de burla. Qué gracioso, la tensión subió de golpe. Ruby, Yang y Staren dieron un paso más cerca, como listos a intervenir si Nero decidía ir más lejos. Pero el cazador de demonios simplemente se cruzó de brazos, dejando que el débil breaker brillara levemente con la energía que almacenaba. Nero. Escúchenme bien, continuó con voz firme, proyectándola para que todos oyeran. Todos ustedes son una banda de hipócritas y fracasados. Siempre actuando como si fueran héroes, cuando en realidad no son más que un montón de mocosos asustados. Nora frunció el ceño y dio un paso adelante, pero Pirra le puso un brazo enfrente para detenerla, sin apartar los ojos de Nero. Él no se detuvo. Nero. ¿Se preocupan por un idiota?, dijo con un gesto de desprecio evidente. Un idiota que desde hace mucho merecía que alguien le diera una paliza para que dejara de vivir en un mundo de fantasía. La indirecta era clara como el agua. Ruby apretó con fuerza su guadaña en forma compacta, tragando saliva al sentir cómo el ambiente se volvía aún más denso. Yang gruñó con el ceño fruncido. Yang, ¿te crees mejor que todos? Nero sonrió de medio lado, con esa arrogancia natural que lo caracterizaba. Nero, no. Yo soy mejor que todos ustedes. Y lo acabo de demostrar. El silencio volvió a caer entre ellos. Nero los miró uno por uno con la misma expresión de desdén antes de volver a guardar las manos en sus bolsillos y seguir caminando, dejándolos con la sangre hirviendo. El silencio en el pasillo se volvió insoportable. Las palabras de Nero aún flotaban en el aire como cuchillas. Todos esperaban que alguien respondiera, que Ruby, como siempre, defendiera a sus amigos y se opusiera a él. Pero Ruby, con la mirada baja, apretó los puños. Cuando alzó los ojos hacia sus compañeros, no había dulzura en ellos, solo dureza y un destello de rencor. Ruby. Nero tiene razón. Su voz fue firme, cortante. Yang la miró sorprendida, Blake entrecerró los ojos, y Weiss abrió la boca, pero no alcanzó a decir nada. En el equipo JNPR las reacciones fueron aún más fuertes. Pirra frunció el ceño con dolor, Ren se tensó, Nora parpadeó confundida y Jin quedó helada al escuchar esas palabras de la chica que siempre los defendía. Ruby se giró sin más y, con pasos firmes, se marchó por el pasillo dejando atrás a todos. El silencio que quedó fue pesado, casi insoportable. Mientras tanto, Nero ya había llegado a la habitación que compartía con Daniela, Trish y Lady. Empujó la puerta con desgano, tiró sus botas cerca de la cama y se dejó caer de espaldas sobre el colchón. Suspiró profundamente, llevando una mano a su rostro. Nero. TSK, siempre lo mismo, murmuró con fastidio. El débil breaker brillaba débilmente en la penumbra de la habitación, mientras Nero cerraba los ojos, intentando apagar el ruido de todo lo ocurrido. Daniela no estaba, y tampoco Trish ni Lady, lo cual le dio un raro momento de soledad. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que su respiración se calmara. Aunque su expresión era dura, su mirada cargaba un cansancio real. Nero. Mocosos hipócritas, repitió para sí mismo, como si necesitara convencerse de que de verdad lo que había dicho era lo correcto. El cuarto quedó en silencio, con Nero acostado, exhalando lentamente, como si por un instante bajara la guardia. Los pasillos de Beacon estaban tranquilos a esa hora, con la luz del atardecer entrando por las amplias ventanas. Daniela caminaba al frente, con su porte serio y elegante, mientras a su lado iban Trish y Lady. Sus pasos resonaban en eco mientras discutían. Daniela. No cabe duda, dijo Daniela con voz firme. Si Virgil, o mejor dicho, Jaune, desapareció, debe estar entrenando, buscando desesperadamente hacerse más fuerte. Esa obsesión nunca lo abandona. Lady asintió, cruzando los brazos. Lady. Y si lo dejamos solo, tarde o temprano cometerá una locura. No podemos arriesgarnos a que pierda el control. Por un momento, el silencio cayó entre ellas. Fue Trish quien lo rompió con una media sonrisa burlona. Trish. Hablando de control, escuché lo del combate de Nero contra ese tal Cardin. Vaya espectáculo, algunos de estos niños creen que ya son cazadores formados solo porque tienen armas bonitas y una semblanza.
Necesitan que alguien les baje de la nube y los haga madurar a golpes. Lady rió por lo bajo, dándole la razón. Daniela simplemente inclinó la cabeza con un leve asentimiento. Pero justo cuando pasaban junto a una ventana, Daniela se detuvo en seco. Una punzada extraña le atravesó el pecho, un ardor que no podía ignorar. Sus manos se cerraron en puños, y de su cuerpo emanó un instinto asesino tan denso que el aire alrededor pareció volverse más pesado. Lady frunció el ceño, llevándose instintivamente la mano a su pistola, aunque no por amenaza, sino por nerviosismo. Trish dejó escapar una risa seca, pero sus ojos mostraban incomodidad. Trish. Daniela. ¿Qué demonios te pasa? La mujer permanecía rígida, sus ojos clavados en el reflejo del cristal. La visión que tuvo ahora, vaga pero ardiente, de Virgil compartiendo su cama con una peli negra de ojos rojos le encendía una ira irracional, visceral. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y entrecortadas. Daniela. Ese maldito, susurró, apenas audible, pero cargado de un odio helado. Si vuelvo a verlo, el aura asesina creció, envolviéndola como una sombra. Incluso Trish y Lady, acostumbradas a convivir con demonios y auras oscuras, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Lady. Daniela, intervino Lady con seriedad, contrólate. No estás sola. Trish chasqueó la lengua y cruzó los brazos, observando con cautela. Trish. No pensé que fueras capaz de perder los estribos así, y menos por un hombre. Daniela cerró los ojos, respirando hondo, forzándose a contener esa rabia asesina que brotaba sin permiso. Lentamente, su aura se disipó, aunque el ambiente aún seguía pesado. Daniela. Sigamos, dijo finalmente, con voz grave y seca, reanudando la marcha como si nada hubiera ocurrido. Trish y Lady intercambiaron una mirada silenciosa, ambas sabiendo que, pese a que Daniela intentara ocultarlo, aquella furia seguía latente, y que, cuando se reencontraran con Virgil, las cosas no acabarían bien. Fin. Total Rank. SSS. Hola, gente bonita. Puede que me demore en traerlo, pero aquí les tengo por fin el nuevo capítulo de esta historia. Espero lo disfruten, ya que me esforcé en hacer este capítulo más interesante. Lo de Nero y su aura tuvo una pequeña explicación que se dará en el próximo capítulo. Solo diré que Daniela modificó las cosas. Bueno, sin más que decir, me despido.